Bienvenidos a la clase número 3, en la cual vamos a hablar acerca de algunas propiedades físicas, como son la temperatura, la densidad y la presión. Comenzando con la temperatura, hablaremos un poco acerca de la historia, de cómo fue que se creó esta, esta unidad de medición y cómo hacemos para medirla. Los primeros acercamientos los tenemos a partir del señor Daniel Gabriel Fahrenheit. Este señor pues era un físico y un ingeniero, también acá aparece como un soplador de vidrio, que eran un oficio en el cual lo que realizaban era obtener formas a partir de soplar el vidrio con el objetivo de generar instrumentos de medición o instrumentos para contener algunas sustancias químicas y poderlas manipular. En este caso, el señor Fahrenheit fue uno de los primeros en establecer un sistema de medición para la unidad de temperatura. En este caso, pues por acá les muestro uno de los termómetros iniciales de los cuales él inventó y fabricó, y que pues en la actualidad, pues, en sus tiempos, en el 2012, se vendían alrededor de 67.000 libras. Dado como el precio de hoy, sería más o menos 326 millones de pesos colombianos. El señor Fahrenheit hizo una gran contribución y fue que permitió establecer una unidad de medición teniendo en cuenta algunas propiedades relativas con respecto a la sustancia más abundante en el planeta, en la cual es el agua. Y ahorita hablaremos un poco más de eso. Anders Celsius, también otro científico, un astrónomo sueco, también desarrolló entonces una escala también de medición, aunque también muy similar a la escala del señor Fahrenheit, pero con unas unidades completamente diferentes. Y esto, pues acá muestro uno de los termómetros iniciales creados por el señor Celsius. Estos dos señores pues crearon las escalas más conocidas, Fahrenheit y Celsius, que en la actualidad aún manejamos. Existen otros dos señores que generaron escalas de temperatura muy importantes. El señor William John Maxwell Rankine, el cual estableció también una unidad de medida, la medida Rankine, y pues a pesar de que era un ingeniero escocés, tuvo una gran incidencia en toda la parte del Reino Unido. Y el señor William Thomson, apodado el primer barón Kelvin, o también llamado Lord Kelvin, fue un físico matemático, ingeniero escocés irlandés, junto con cosas muy similares con uno de sus compatriotas, el señor Rankine. El señor William Thomson logró establecer algunas propiedades y logró predecir propiedades físico-químicas a partir de las matemáticas y a partir de conceptos teóricos, tanto que él permitió pues crear una de las primeras teorías que dio la fundación a la rama que hoy conocemos como la termodinámica. En este caso pues hablaremos un poco acerca de esas unidades de medición y en qué consiste. Como les decía, tenemos los señores, el señor Fahrenheit, también tenemos el señor Celsius, ponerlo así, Celsius. Tenemos el señor Kelvin y el señor Rankine. La escala de Celsius también es llamada centígrados, y enseguida les hablaré por qué. ¿En qué se diferencian o qué tienen de relación todas estas escalas de temperatura? La idea con la medición de temperatura, o por así decirlo, la medición de la energía que contienen los elementos y los compuestos cuando los miramos de una manera mucho más detallada y a escala pequeña o a escala molecular, así le llamamos, obtenemos que las moléculas o los compuestos y los elementos siempre están vibrando. Esas vibraciones, la vibración se debe entonces a la cantidad de energía que tenga. Entre más energía tenga, más vibración va a tener. Por lo tanto, cuando realizamos la medición de la temperatura, estamos midiendo
esa cantidad de vibraciones que están sucediendo en un determinado tiempo, casi que instantáneo o en un segundo, de los compuestos y elementos a escala molecular, es decir, a una escala muy pero muy pequeña, tanto que no podemos observarla con facilidad. Es por esto entonces que por medio de esas vibraciones hay algunos elementos y compuestos que generan unos cambios que sí se pueden observar, o por lo menos podemos determinarlo con el ojo. Uno de estos elementos, y muy utilizado en su época, era el mercurio, representado con su símbolo Hg. El mercurio es el único metal que a temperatura ambiente es líquido en nuestra atmósfera. Por lo tanto, pues tiene algunas propiedades muy interesantes, los cuales lo hace un metal pues de extrema importancia y muy aplicado a la industria. El mercurio, cuando esas vibraciones aumentan, el mercurio tiende a expandirse, es decir, aumenta su volumen. Con la misma cantidad de materia aumenta su volumen debido a esas vibraciones. Y por lo tanto, al aumentar su volumen, nosotros podemos ir determinando si en esta parte de acá abajo, voy a poner acá como el dispositivo el cual utilizaron ellos, si en la parte de abajo tenemos mercurio, es decir, todo esto está lleno de mercurio, entonces si yo empiezo a aumentar esas vibraciones, por lo tanto el mercurio va a empezar a aumentar su volumen. Y si yo genero un conducto por acá, es decir, el mercurio puede ir subiendo en este sentido. ¿Esto qué ocasiona? Que entonces yo puedo tener o puedo fabricar un dispositivo en el cual yo puedo identificar la distancia que hay entre este punto y este punto y empezar a generar o divisiones o escala, en este caso, para identificar cada distanciamiento que va teniendo el mercurio dependiendo de las vibraciones. Ahora, como el mercurio para poder vibrar necesita energía, entonces si el mercurio adquiere energía del alrededor, entonces va a aumentar su volumen. Pero si el mercurio pierde energía, esto lo estamos hablando en forma de calor, que ya hemos hablado de él, entonces ese calor sale, por lo tanto el mercurio va a disminuir su volumen y va a ir bajando en este caso. Por lo tanto, en esto se basaron ellos para crear sus primeros termómetros y poder obtener dispositivos en los cuales se podría medir algunas cosas iniciales, en especial los señores Fahrenheit y el señor Celsius. ¿Por qué digo que en especial? Dado que ellos tomaron en cuenta algunos valores iniciales para poder crear sus termómetros. Al inicio ellos tuvieron en cuenta las escalas de medición con el punto de fusión del hielo, es decir, el punto de solidificación del agua. Poner acá H2O, como representamos el agua. Entonces, para el señor Fahrenheit, el señor estableció que a un número de 32, y esto se debe al sistema internacional, al sistema inglés, más en la próxima clase lo veremos, establece entonces ese número 32 para el punto en el cual o la temperatura o la elongación o el volumen que tiene el mercurio cuando está en contacto con el hielo. Sin embargo, cuando el agua entra en ebullición, es decir, está pasando de la fase líquida a la fase gaseosa, entonces él determinó esto y logró encontrar que ese valor le daba 212, es decir, con una diferencia en este caso de 180 para su escala, y él lo estableció de esta manera. Por lo tanto, le permitió crear el termómetro pues que lleva su apellido, el termómetro con la escala Fahrenheit. Para el señor Celsius,
él tomó el punto inicial de congelación del agua, es decir, punto de fusión del hielo, lo tomó como el valor inicial 0. Dado que el señor Celsius pues tenía tenía en su entorno una gran connotación por parte del sistema francés de medición, que es el sistema actual del sistema internacional de unidades, y por lo tanto entonces logró establecer que para el punto de ebullición del agua él le otorgó el valor de 100, es decir, en una escala de 0 a 100. Y es por esto que esa escala también es llamada centígrados, porque es una escala basada, este prefijo centi, es basada en una escala de 100. Estos dos termómetros pues fueron hasta en su momento los más importantes, y permitió entonces establecer temperaturas dependiendo de la escala de Fahrenheit, muy utilizada por los ingleses o el Reino Unido, y centígrados, muy utilizada por los franceses. Sin embargo, estas propiedades o estas mediciones eran empíricas, es decir, dependían del punto de congelación del hielo o del agua y el punto de ebullición del agua. Sin embargo, no había una teoría que relacionara aún más el por qué suceden estas cosas, por qué generan estas vibraciones. Y no fue sino hasta que el señor Kelvin, bueno, aunque primero el señor Rankine logró establecer algunas teorías con respecto a esto, pues el señor Kelvin fue el que logró demostrarlo a partir de las matemáticas y a partir de sus conocimientos en física. El señor Kelvin logró determinar que debe existir un cero absoluto en el cual la materia no está vibrando, es decir, a un valor de 0 en la escala del señor Kelvin, la materia debía estar entonces sin vibración. ¿Y esto qué nos dice? Si no hay vibración, entonces la materia está quieta, no tiene energía. Esto lo logró establecer el señor Kelvin y fundó la primera ley, pues la ley que conocen como la ley cero de la termodinámica, en el cual debe existir un punto mínimo de energía en el cual la materia no tiene vibración o está quieta. Y por lo tanto, por medio de ecuaciones matemáticas, logró descifrar que en el punto de congelación del agua corresponde a un valor dentro de su escala, dentro de sus ecuaciones, de 273. Y para el punto de ebullición del agua, 373. Por lo tanto, la escala de Kelvin pues tiene una relación muy grande con la escala del señor Celsius. El señor Rankine también estableció esto, logró establecer pues un punto cero, pero utilizando las unidades del sistema inglés, y por lo tanto logró establecer los valores de 491 para el punto de fusión del hielo y de 671 para el punto de ebullición del agua en sus respectivas escalas. Es claro que hay que saber diferenciar una cosa, y es que las escalas de Fahrenheit y las escalas de Celsius van a tener esta bolita acá que corresponde a grados, y es porque son escalas relativas. Es decir, las escalas relativas dependen de algo. Si algo es relativo es porque depende de algo. Por lo tanto, estas dos escalas dependen de las condiciones en este caso del agua. Mientras que la escala de Kelvin y la escala del señor Rankine no son escalas relativas, sino que son absolutas. Y son absolutas porque salen a partir de ecuaciones y a partir de valores que se generan a partir de ecuaciones y procedimientos matemáticos. No depende del tipo de sustancia, es independiente y por lo tanto sería universal para toda la materia. Es por esto que las unidades de Kelvin o la escala de Kelvin y la escala de Rankine no contienen en este caso aquí el símbolo de grados. Entonces, ¿cómo es esa relación entre las escalas? Que podamos establecer, si tenemos una escala, poder cambiar
a otra. Vamos a hacerlo acá con un ejemplo utilizando en este caso la escala de Fahrenheit y obtener escala de Celsius. Lo importante que hay que determinar es que entre la escala de Celsius y la escala de Fahrenheit hay una diferencia, y es que la escala de Fahrenheit tiene una diferencia de 180, como les mostraba anteriormente acá. Entre 212 y 32 hay una diferencia de 180. Para la escala, en este caso de Celsius, hay una diferencia de 100. Y esto es clave porque entonces esta diferencia nos va a establecer lo siguiente, y es que si yo divido 180 sobre 100, pues esto nos va a dar 1.8, o si estamos hablando de fraccionarios nos daría 9 quintos. Y estos valores nos van a servir entonces para poder intercambiar entre esas dos temperaturas. Un ejemplo, si nosotros queremos pasar, en este caso, de la escala de Celsius a la escala de Fahrenheit, entonces voy a poner, si quiero obtener la temperatura en grados Fahrenheit, voy a utilizar lo siguiente. Voy a utilizar ese 9 quintos y lo voy a multiplicar por la temperatura en Celsius. Pero recordemos que si nos fijamos en la escala de Fahrenheit y con respecto a la escala de Celsius, Celsius tiene el punto inicial en 0, mientras que en Fahrenheit tiene el punto inicial en 32. Es decir, que hay que sumarle un valor inicial de 32. Por lo tanto, acá le sumamos un valor de 32. Todo esto sale pues de algunas ecuaciones matemáticas, no me voy a poner a detallar en esto, pero más que todo es obtener las ecuaciones. Si yo despejo de acá grados Celsius, entonces este 32 pasa a restar, este 5 pasa a multiplicar y el 9 pasa a dividir. Por lo tanto, vamos a obtener, si yo quiero obtener la temperatura en grados Celsius, entonces vamos a tener lo siguiente: 5 novenos que multiplica a grados Fahrenheit menos 32, y ese 32 debe ir dentro del paréntesis, dado que si queremos tener el punto inicial de grados Celsius en la temperatura de Fahrenheit, pues hay que restar el 32 para poder que sea el punto inicial en grados Celsius. Estas dos ecuaciones son las dos ecuaciones que nos sirven para convertir todo tipo de temperaturas, en este caso de temperatura de Celsius a Fahrenheit y también de Fahrenheit a Celsius. Otra que se puede utilizar mucho y que es válida, como les decía acá, este 1.8, pues esto es lo mismo que si yo cojo esta ecuación, grados Fahrenheit es igual, 9 quintos sería 1.8 por grados Celsius más 32. Pero para la ecuación de abajo tenemos lo siguiente, y sería grados Celsius igual a grados Fahrenheit menos 32, y todo esto dividido 1.8. Cualquiera de estas dos ecuaciones para cada tipo de conversión es válido utilizarla, no hay problema, y puedes usarlo para resolver estos ejercicios. Yéndonos al ejercicio que tenemos acá, por ejemplo, decimos si 105 grados Fahrenheit y necesitamos obtener la temperatura en grados Celsius, entonces podemos utilizar esta ecuación de acá y podemos utilizar grados Celsius será igual a 5 novenos, y esto tenemos grados Fahrenheit, en este caso serían 105, ponerlo así, 105 menos 32, y ya lo que tenemos que solucionar es esto. Por lo tanto, al inicio sería entonces, tenemos acá 5 novenos, y lo que hacemos es entonces restar 105 menos 32, esto nos daría 73, y realizar la operación 73 por 5 dividido 9. Por lo tanto, es muy importante tener siempre a la mano una calculadora científica y realizar estas operaciones. Esto nos daría 40
0.6 y estaríamos hablando de que esto es grados Celsius. De esta forma podemos convertir cada una de estas temperaturas en otras utilizando estas ecuaciones. Como ejercicio te voy a dejar este ejercicio de acá en el cual se dice que tenemos una temperatura en Celsius y debes pasarla a Fahrenheit. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo video.